Bueno, profesor, sí, aquí estoy. ¿Me escucha bien? Sí, ok. Le dejo entonces, gracias César. Le dejo con su Vale. presentación. Voy a compartir pantalla entonces. Va a compartir mismo. Bien, gracias. Gracias César. Listo. Ahora sí. Listo, muy confirmado, por favor, si ya la pueden ver. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Listo, voy a con mi jefe. Muy buenos días. Muchas gracias al profesor Milicho, a la Universidad Agraria Nacional La Molina. Es un honor para nosotros del Consorcio Colombia estar aquí. Yo hago parte del consorcio, nosotros somos los operadores del Consorcio Colombia. Somos una empresa que en Latinoamérica organiza consorcios para facilitar la adquisición de recursos por parte de las instituciones. En el momento nosotros tenemos alrededor de 10 consorcios, tenemos incluso el consorcio OSTELA, que es el primer consorcio multipaís en el mundo, gracias a una alianza que hizo consorcio con ORCID. Y voy a pasar por rápido algunas láminas. Si tienen alguna pregunta que les quede o si quieren interactuar luego, ese es mi ORCID y este es mi LinkedIn donde podemos interactuar. Yo soy gestor de investigación, de profesión soy economista, actualmente estudio doctorado en la Universidad de Salamanca y por más de 10 años me he especializado en el tema de la medición, de planeación estratégica y de acceso abierto en universidades e instituciones de educación colombianas. El objetivo de la charla es presentarles qué son los acuerdos transformativos que firmó el Consorcio de Colombia con tres editoriales en 2021. Este año cerramos la primera etapa de los acuerdos transformativos. Hemos tenido resultados muy positivos tanto para nosotros, para las instituciones y para las editoriales, con el referente de que estamos entre los primeros países en firmar unos acuerdos transformativos en el sur global, con una apuesta muy fuerte que hizo el Consorcio de Colombia para avanzar hacia el acceso abierto. Los acuerdos no surgen porque el consorcio no se limita solamente a la suscripción de recursos de información. Aquí arriba encontrarán lo que sucede todas las instituciones, sino buscamos también cómo ir transformando la suscripción de recursos de información hacia la promoción de capacidades de la investigación con valores agregados, donde los acuerdos transformativos son una de esas estrategias en las cuales el consorcio puede transitar de la mera compra hacia la promoción de la ciencia abierta y hacia la generación de otros recursos para la actividad de investigación en las instituciones del país. El Consorcio de Colombia empezó a interesarse porque en 2021 en 2020, desde 2018, el Colombia venía hablando de una política de acceso abierto, una política de ciencia abierta. Eso se consolidó el año 2022 con dos elementos. Uno es la política de ciencia abierta de Colombia y dos es ese artículo que les presento aquí, que es el artículo 171 del nuevo plan de desarrollo, donde se especifica que toda la producción financiada con recursos públicos debe ser eh, hecha en abierto o publicada en acceso abierto. Eso implicaba que el país debe tomarse muy en serio la transición hacia las rutas del acceso abierto, recordando que hay distintas formas de aproximarse al acceso abierto. Hay una ruta verde en los repositorios, hay una ruta diamante que son las revistas que generalmente publicamos en América Latina, que no cobran APC, pero que hay unas rutas que sí cobran APC, que son las rutas revistas doradas, donde generalmente son editadas por grandes editoriales comerciales y en donde la producción en acceso abierto implica que los autores pagan una PC. En 2018, la Unión Europea saca un marco, un documento, pero no la Unión Europea, sino la coalición S, saca el documento, Plan S. Este Plan S obliga a que distintos investigadores en todo el planeta, principalmente europeos, deban hacer que sus publicaciones queden hechas en revistas de acceso abierto. Sin embargo, ese documento obliga o limita a que no se reconocen las publicaciones en revistas híbridas. Revistas híbridas son aquellas revistas que le permiten al autor publicar bajo suscripción y no paga PC, o publicar bajo abierto, pero pagando una PC.
El plan S limita o prohíbe que se publiquen esas revistas para cumplir con los lineamientos de los entes financiadores. Sin embargo, hay una excepción. La excepción es que esas revistas híbridas deberían encontrarse en un camino de transformación hacia revistas completamente abiertas. Para legitimar que existía esa transformación, las revistas debían firmar acuerdos transformativos con los países o con las entidades financiadoras. De allí vienen los acuerdos transformativos. Los acuerdos transformativos son, entonces, una negociación. Tenemos una parte que es la editorial, por un lado, y por el otro lado tenemos unas entidades, ya sean bibliotecas, ya sean universidades, ya sean consorcios o incluso gobiernos, donde firman un acuerdo para pasar la publicación y suscripción a un modelo donde la publicación es en abierto, evitando, y eso es muy importante, evitando que se incrementen significativamente los costos que pagan las instituciones por el acceso abierto. Y este es un elemento muy importante que motivó al Consorcio Colombia a involucrarse en este canal del acceso abierto. ¿Y por qué nos motivó? Porque en 2020 el Consorcio Colombia contrató una investigación del COLAB, que es un grupo experto de la Universidad de Antioquia en Colombia, para identificar cuánto pagan las instituciones del Consorcio Colombia por el APC a las instituciones editoriales. En esa línea se identificó que para todas las publicaciones que realizaba el país, se pagan alrededor de 10 millones de dólares dentro del periodo contemplado. Y que en el caso del Consorcio Colombia, cuando ya hay la autoridad de correspondencia, ese valor podía llegar a los 3 millones de dólares, donde en 2019, que fue el último año de corte, se pagan casi 800.000 dólares, de acuerdo de APC, por las publicaciones del Consorcio Colombia. Eso era un valor muy importante, donde ninguna institución del país tenía claro cuánto estaba pagando por el APC. Incluso teníamos vicerrectores que decían, nosotros no pagamos APC. Cuando sale el estudio, se le podía mostrar a los investigadores, mira, ustedes pagaron APC por estos y estos artículos. ¿Por qué los vicerrectores no sabían? Porque muchas veces esos recursos provenían directamente del proyecto de investigación o los investigadores de manera individual pagaban el APC dentro de las publicaciones. Entonces, cuando surge esto, el consorcio paga 3 millones de dólares adicionales a los que ya pagaba por la suscripción. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto de forma más eficiente? ¿Cómo se hizo? Se firmó un acuerdo transformativo con 3 editoriales. Se considera que lo más adecuado es firmar un acuerdo tipo Read and Publish. En este tipo de acuerdo hay un pago por la suscripción, el consorcio sigue pagando por la suscripción, pero dentro de ese convenio por la suscripción, las editoriales le dan una cantidad específica a las instituciones del consorcio en Colombia para que puedan publicar en revistas híbridas sin pagar APC adicional. En esa primera negociación estábamos aprendiendo, no llegamos a una cobertura ilimitada, pero sí llegamos a unos porcentajes interesantes de la producción que realiza el Consorcio Colombia en las revistas híbridas. El objetivo principal, que no se explotaran o tuviera una explosión el pago que realizan las universidades en su transformación hacia el acceso abierto. Nosotros logramos firmar 3 acuerdos. El primero es con la con la editorial Springer Nature. Eso fue un proceso de negociación. Se tardó casi 2021 haciendo la negociación con esos editoriales para llegar a esos valores. Se estimó primero un costo de APC de 3.196 con una proyección específica de 144 artículos en 2022, 308 en 2023 y 362 en este 2024. Dentro con Taylor & Francis también logramos una negociación. En esta no logramos negociar un acuerdo cantidad de artículos, sino en dólares, donde pasamos de 120.000 dólares a 180.000 dólares y de allí a 240.000 dólares.
La idea era doblar, y si se fijan en los tres editoriales logramos doblar del primer año con respecto al último año, o más que doblar. Y el tercer acuerdo transformativo lo firmamos con la editorial Elsevier, pasamos de 150 a 300 en este año, que sí firmamos cantidad de artículos. Tenemos una cobertura entre el 70% y el 30% en las distintas editoriales de la total de producción que realiza el consorcio en estas editoriales. Asimismo, en 2024 firmamos un acuerdo transformativo ilimitado con un editorial Cambridge y también firmamos un acuerdo ilimitado con la editorial PLOS para algunas instituciones del Consorcio Colombia. En estas dos últimas, no es para todas, sino aquellas que desean asumir. Ese es el primer elemento característico. El segundo elemento característico. Como nosotros les decíamos, nosotros no tenemos cobertura del 100%, así que tuvimos que definir un flujo de trabajo en el cual pudiéramos distribuir los artículos entre las distintas instituciones, verificando que la universidad tuviese cupo y que el autor estuviese afiliado al Consorcio Colombia. ¿Cómo funciona? Nosotros en Consortia, como operadores del consorcio, distribuimos o hacemos seguimiento de los cupos de artículos, acuerdos transformativos para cada universidad y le enviamos un reporte a cada universidad semana a semana de qué disponibilidad tiene y qué solicitudes hay. Ya cada universidad define su propio proceso de cómo hacer esa asignación interna. Ese es el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia, donde nosotros le mandamos el artículo a la institución y la institución verifica. Segunda condición, esto no afecta la calidad editorial. No vamos a tener un trato preferencial de los editores por tener un acuerdo transformativo. Nosotros especificamos que todos los artículos deben pasar el mismo proceso de evaluación por pares y solamente una vez ha sido aprobado es cuando nosotros empezamos a intervenir. Si el artículo es asignado o aceptado por la universidad, nosotros en Consorcio nos encargamos de indicar que hace publicar en acceso abierto. Si el artículo no es beneficiado, el autor va a tener la opción de publicar por suscripción o por cerrado. Nosotros queremos mejorar nuestra inclusión. De hecho, los acuerdos transformativos han vuelto un motor para el interés de las nuevas instituciones de ingresar al Consorcio Colombia. Recién salí de una reunión con otra institución pública que quiere ser parte del Consorcio Colombia porque se quiere beneficiar de los acuerdos transformativos. Hemos beneficiado alrededor de 65 instituciones, solamente 3 instituciones no han publicado algún artículo dentro del acuerdo transformativo. Tenemos instituciones que nunca habían publicado en acceso abierto en alguna editorial por fuera de Latinoamérica, ya lo están logrando sin tener que pagar el costo de la PC. Tenemos cobertura en todos los departamentos del país con al menos un artículo publicado. Ofrecemos capacitaciones permanentes sobre qué es el acceso abierto. Incluso estos acuerdos han vuelto una oportunidad para mostrar a los autores las ventajas del acceso abierto y que hay rutas, aparte de los acuerdos transformativos, aparte de la PC, donde también pueden publicar. Y eso ha implicado también una estrategia de visibilizar el Consorcio de Colombia en distintos países. No los queremos continuar siguiendo la transformación. En este momento estamos transformándonos, negociando los acuerdos transformativos para los próximos 3 años. También en marco de esta apuesta del desarrollo, configuramos el primer portal de revistas colombianas para la búsqueda de artículos. Es una base de datos abierta para toda la producción diamante, gracias al impulso que nos dio los acuerdos transformativos. Y una característica muy importante que nosotros tenemos es que esos acuerdos transformativos son inclusivos. ¿A qué nos referimos con inclusivos? Y eso incluso es un tema de discusión y debate muy fuerte con las editoriales. Nosotros no buscamos que no solamente se beneficien las instituciones más grandes del país, la nacional, la de los Andes, la de Antioquia, la javeriana, la del norte, sino que también llegue a impactar y beneficiar a instituciones de menor trayectoria en investigación, aquellas que están consolidando sus capacidades de investigación. Nosotros, ¿cómo logramos esto? Primero, identificamos cuál es la capacidad de producción de cada una de las universidades en estas revistas. No solamente para un año, intentamos tomar datos de 5 o 6 años
con las editoriales para identificar un patrón de producción, un patrón de capacidad de producción. Gracias a ello, identificamos, listo, la Universidad Nacional produce el 30% de los papers que produce Colombia, mientras que la Universidad EAN produce el 1% de los papers publicados en Colombia por esas instituciones, incluimos la Universidad de la Amazonía. Gracias a ese porcentaje, nosotros ya tenemos definido un factor de eficiencia, por así decirlo. ¿Cuáles son las instituciones que agotarán los usos de los acuerdos? ¿Y qué hicimos? Cogimos, separamos una producción de aquella que es total, cogimos el 75%, lo vamos a repartir. Y el otro 25% no lo vamos a repartir. Ese 25% lo dejamos reservado en una bolsa de reasignación para que aquellas instituciones que tienen 0, 1 o 2 artículos asignados puedan beneficiarse de uno más. Así, si la institución no tiene un peso, digamos la Universidad de La Guajira o la Universidad de Pamplona, que no tendrían un porcentaje muy alto de producción, que harían con 0 o 1% de la producción, pues puedan disfrutar al menos de un artículo. Y lo que hicimos con el 75% restante, sí lo asignamos a cada una de las instituciones de acuerdo al peso que tiene la producción. ¿Eso qué nos posibilita? Nos posibilita primero eficiencia, agotar todos los acuerdos, pero también inclusión y equidad. Porque cada institución tiene garantizado al menos un artículo independiente de su trayectoria y de sus capacidades de investigación. Esto genera un poco de lentitud en el proceso de asignación, pero nos beneficia a las instituciones. Segundo elemento, esto no es un proceso dictatorial, sino que es un proceso determinado por las propias instituciones. Y por tanto, hay aprendizajes. Un aprendizaje que surgió entre el primer y el segundo año es que no podemos esperar hasta el final para repartir los cupos. Por si alguna institución no se benefició, pues reasignar los que se asignaron. Nosotros lo que tenemos ahora es unas prioridades. Tenemos instituciones grupo 1, que son instituciones con 0, 1 o 2 artículos asignados, y tenemos grupo 2, que son instituciones que tienen 3 o más artículos asignados. Siempre que nos llega una asignación semana a semana, evaluamos si las instituciones del grupo 1 tienen artículos disponibles, les enviamos de una vez. Si todavía nos quedan disponibilidad de cupos a nivel nacional, se los mandamos a las instituciones del grupo 2. Pero dado el caso en que todavía no tengamos solicitudes o disponibilidad de artículos por utilizar, ya empezamos a mandárselo a instituciones del grupo 1 o del grupo 2 que ya utilizaron todos sus cupos. Entonces, por ejemplo, tenemos una institución que tenía 4 cupos asignados, pero gracias a esta lógica, al final del año se tienen 8, 10 artículos aprobados, porque vamos reafinando constantemente para lograr eficiencia y agotar todos los cupos. ¿Qué es lo importante para nosotros? Que siempre las instituciones con menos trayectoria de investigación tengan la prioridad más alta. Les damos el principio de que disfruten los acuerdos transformativos. Nosotros hacemos una distribución semana a semana, solicitó el investigador, en consorcio determinamos quiénes tienen disponibilidad y quiénes no tienen disponibilidad. Las instituciones tienen 15 días para decidir si benefician o no al artículo. Ahora las instituciones tienen reglamentos muy específicos para beneficiar, pues le toman el tiempo y vamos a probar. En cuanto a las universidades, ¿cómo se han beneficiado? En estos 3 años hemos beneficiado 1.410 artículos. Eso implica unos beneficios en dólares, en dinero, de $4.524.000. ¿Cómo se interpreta esto? Que las instituciones han logrado publicar sus artículos en abierto, ahorrándose $4.5 millones en estos 3 años. Si hubiesen querido cumplir con la política de acceso abierto, habrían tenido que pagar $4.500.000 o el artículo de la suscripción. E incluso hemos logrado que algunas instituciones reciban más ahorros de lo que han pagado. Voy a poner el ejemplo. En la editorial de Springer, una institución pagó $90.000 en un año, estoy haciendo números muy aproximados, pagó $90.000 por ser del Consorcio Colombia y leer todos los artículos en Springer, pero a cambio
pudo publicar en las revistas de Springer artículos en abierto sin pagar $100.000. O sea que ha recibido más beneficios de lo que ha pagado por la editorial. No es todas las instituciones, no son todas las editoriales, no son todos los años, pero hemos podido obtener esas situaciones de beneficio. Por ejemplo, en el presente año ya tenemos 197 artículos aprobados en Spring Elsevier, 33 en Taylor & Francis y 306 en Springer Nature. Eso implica que en este año ya tenemos unos beneficios de casi $1.800.000 nada más en 2024. También nosotros nos distribuimos por bandas, el Consorcio de Colombia se distribuye de la banda 1A, que son la Universidad Nacional de Colombia, luego la banda 1B, que son otras instituciones con mucha tradición de investigación, hasta la banda 3A o 3B, que son instituciones de tradición incipiente en investigación. Todas las bandas han visto beneficiadas por estos acuerdos, excepto la 3B, que no hemos tenido otras instituciones 3B en el periodo, van saliendo, van entrando, nos han beneficiado. La banda 3.1B, la que más se ha beneficiado de los acuerdos, con $1.3 millones. Eso se compone en 4 instituciones. El 90% de nuestros artículos se publican en revistas Q1, Q2. Tenemos un enfoque muy fuerte en revistas de alto impacto. Hemos ofrecido capacitación permanente a los investigadores en visibilidad en investigación, en cómo seleccionar revistas, en cómo interpretar indicadores, para irnos formando y aprovechar el uso de los acuerdos transformativos. La revista en la que más hemos beneficiado es Springer Nature, con 618 documentos, pero también, gracias a este convenio, hemos obtenido unos beneficios con la editorial Sage, en las cuales hay publicación ilimitada del 100% en las revistas Global Open Access y tenemos descuentos para las revistas híbridas. Eso lo hemos logrado gracias al impacto que tuvo los acuerdos transformativos, que nos dan una posición mucho más fuerte con las otras editoriales. Con Sage, por ejemplo, realmente no necesitamos un acuerdo transformativo con el beneficio que hemos alcanzado con ellos. Este es un resumen muy general de nuestros acuerdos transformativos. Ustedes pueden ver, han resultado muy provechosos para las instituciones del país. En Colombia hemos incrementado la visibilidad, hemos logrado que países como en Asia nos vean de forma más periódica, más seguida, incrementen la citación. Ha sido un aprendizaje, ha sido un reto en el que queremos seguir creciendo. Para este 2025 tenemos metas más ambiciosas de cobertura, mayor cantidad de artículos, lograr acuerdos con otras editoriales y seguir promocionando otras rutas del acceso abierto. Me gustaría escucharlos, no sé si tienen dudas, preguntas, inquietudes y demás. Frente a lo que les presenté, hice una presentación muy global para poderlos escuchar, interactuar con ustedes. Muchas gracias, César. Gracias por... No sé si tienen alguna pregunta para César, por favor. ¿Algún comentario? ¿Puedes mostrar la lámina? César, una consulta mía sería, si bien el tema de publicar es un tema en todo el mundo, es un tema muy, aparte de necesario, como que hay una presión muy grande a los investigadores. ¿Cómo va el tema ético en las publicaciones allá en Colombia? ¿Me escuchas, César? Perdón, tenía el micrófono apagado. Me voy a volver un poco para darle la respuesta. El tema ético, por ejemplo, que lo que le llamamos nosotros acá granjas de papers en Perú, la compra de autorías. ¿Cómo ven en el caso de Colombia? Sí, es una preocupación muy grande que hemos tenido en Colombia. De hecho, si se fija aquí, dice métricas responsables. ¿Por qué nosotros tenemos eso de métricas responsables allí? Porque la preocupación de las granjas de papers, y he visto lo que ha sucedido en Perú, emerge en muchos casos o muchas veces por los sistemas de evaluación que existen en nuestros países latinoamericanos y mundiales. Es un problema mundial. Para evitar esas situaciones y para evitar no solamente las granjas de papers, sino también, por ejemplo, las revistas predadoras que tumban y estafan a nuestros investigadores, sobre todo a estudiantes de doctorado y maestría,
es necesario hacer reformas dentro de los sistemas de evaluación. Es por eso que en 2021, yo en este momento no estaba en consorcia, sino que estaba participando, soy parte de la Junta Directiva de Corema, la Asociación de Gestores de Investigación de Colombia, y ese Corema tenía esa preocupación. Entonces, en 2021 nos unimos Corema, la Asociación Colombiana de Universidades, la Asociación Colombiana de Editores de Revistas y el Consorcio Colombia en un proyecto. Y en ese proyecto se llamó Métricas Responsables, se generó un documento de política, de recomendaciones de política al ministerio y también una herramienta para las instituciones. Dentro de esa herramienta que nosotros queremos promover, por ejemplo, que no se mida solamente la cantidad de papers o el factor de impacto de las revistas para tomar decisiones, sino que se tomen otros criterios, por ejemplo, la calidad de las investigaciones, evaluar constantemente los indicadores que utilizamos para evitar incentivos como el que a que se generen esas granjas que usted menciona, y esto lo manejamos un acompañamiento de métricas responsables. ¿Cómo lo reflejamos también en los acuerdos transformativos? Hacemos acompañamiento de cuáles son los criterios que utilizan las universidades para definir qué artículos se benefician y qué no. Y también hacemos una sensibilización permanente de investigadores en ética de investigación, en mediciones responsables, para controlar un poco ese fenómeno. Igual no está a nuestro alcance la solución completa, pero sí ambos líneas para poder avanzar en esa dirección. Ok. Muchas gracias, César.